Vale. Vamos dando inicio. Está, ¿Perdón? es que no escuchaba nada y no sabes si era mi internet, perdón. No, no. Vamos a dar inicio a la sesión, ¿va? Para iniciar esta clase, me gustaría que me comentaran qué fue lo que vimos la sesión pasada, que fue el miércoles. Sí, porque, bueno, las de AutoCAD pues ya son aparte, ¿verdad? ¿Qué vimos el día miércoles? ¿Quién recuerda? ¿No? ¿Nadie recuerda que vimos el día miércoles? Yo no, profe, yo nada más lo último que recuerdo era que lo de la ecuación de Betz, de ahí ya no me acuerdo nada. Híjole. Nos estabas platicando de un modelo en específico de un generador y también nos estabas diciendo que es un anemómetro y así. Ok, pero vimos más que eso el día miércoles. Recordamos que fueron como hora y media de clase. Vimos también lo del efecto Coriolis. No sé si Estuvimos se acuerdan. hablando, efectivamente, ¿qué es eso del efecto Coriolis? ¿De qué tema es? Bueno, es que yo la primera hora no entré, pero en la segunda, que fue lo que me viste el video, hablaba de la fuerza de rotación. Bueno, en el video que nos enseñabas. Y que hay zonas, bueno, como las zonas cercanas al Ecuador, que tienen como mayor potencia eólica. Que también decías que también por eso tiene que ver mucho en los cambios climáticos. Medio recuerdo eso. Ok, bien. De forma general estuvimos hablando un poco de lo que es el viento, ¿sale? El viento ya como recurso natural. Vimos un poquito lo que es cómo se genera el viento de forma general y por ahí pusimos algunos videos, ¿cierto? El primero te hablaba de qué cosa, pues de la dinámica que existía en los cambios de temperatura a nivel global a partir de la radiación. El segundo te hablaba de la circulación de estas corrientes que se hacen a partir de las temperaturas por las células, que serían las células de Hadley, las células polares, ¿sí? Y la tercera, pues ya fue como tal la dinámica que tenían estas corrientes que se generaban en las células, más aparte la rotación de la Tierra que generaban las corrientes de viento en un patrón ya algo estudiado y predeterminado, ¿cierto? Eso fue lo que estuvimos viendo la sesión pasada. ¿Ya se acordaron más o menos de todo eso? Sí, profe, yo sí. ¿Los demás? Sí, profe. Sí, también por... A ver, bueno. Ahora vamos a empezar a analizar lo que sería la distribución estadística de la velocidad de viento. También el miércoles les platiqué un poquito, ¿sí? Una breve introducción de lo que iba a ser la distribución estadística. ¿Alguien recuerda algo al respecto? Yo nada más me acuerdo que nos dijo que si nos había ido bien en probabilidad estadística, pero no... Y recuerdo eso que dice de la distribución estadística, pero no recuerdo nada más.
Yo recuerdo que vimos también lo de una base de datos que era que nos preguntaste si era cada 10 minutos o cada 2. Y bueno, nos decías que en promedio era como cada 10 minutos, pero que también dependía de la necesidad de lo que tú buscaras. Hablamos también de valor del instante y valor promedio. Y creo que es todo lo que recuerdo. Bien, ¿no? De hecho, pues de eso estuvimos hablando. Ok, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Va. Ah, chale, ya es marzo, qué pedo. Ok, bueno, hablando un poco de lo que era la distribución estadística del viento, nos encontramos con que, a diferencia de otros parámetros que nosotros podemos manejar como presión o temperatura, habíamos dicho que, que el viento tiene una habilidad para variar de forma muy, muy drástica, ¿verdad? Cambia muy rápido la velocidad con la que se está desplazando el viento. Y comentamos también que este recurso se medía con ahí algunos aparatos, algunos instrumentos como los anemómetros, que medían ¿qué cosa? Las velocidades, y las veletas, que medían las direcciones. Bueno, como tal, estos aparatos hacen sus mediciones de forma instantánea. Creo que es un poco obvio. ¿Y cómo es que nosotros vamos a estar procesando estos datos? Pues a partir de las necesidades. Es lógico que esta información la tenemos que ir promediando, pero cada cuánto, ya habíamos dicho que iba a ser dependiendo más o menos de lo que ocupes. Les comentaba que más o menos para estudios meteorológicos los promedios eran de cada 10 minutos y para estudios aeronáuticos eran de aproximadamente cada 2 minutos, ya dependiendo de ahí. Nosotros lo vamos a estar utilizando dependiendo de la fase en la que se encuentra el proyecto. Ahora, la velocidad del viento se puede promediar con la siguiente ecuación, de tal forma que podemos obtener la media del viento como la integral desde 0 hasta infinito de la velocidad respecto al tiempo por la densidad de probabilidad del tiempo respecto a la velocidad. Vemos esta ecuación y decimos, ah, no, pues está bonita, ¿verdad? Pero pues, este tipo de ecuaciones, ¿cuándo lo vas a utilizar? Realmente lo vas a estar utilizando, pues, de formas muy contadas. Tal vez cuando quieras hacer alguna matemática muy específica. ¿Por qué? El viento se va a estar ajustando realmente a una distribución que ya conocemos, o bueno, que espero que al menos ya estén familiarizados. Esta distribución es la distribución de Weibull, ¿va? La distribución de Weibull, pues digamos que es como una campana que se está desplazando un poquito a la izquierda y va variando, digamos, bueno, es que es la kurtosis. ¿Recuerdan lo que era la kurtosis? Bueno, ¿qué es lo que varía en la distribución de Weibull? Está variando un poco lo que sería qué tan picuda o plana se encuentra tu función, ¿va? El viento se va a estar entonces ajustando a esta distribución, ¿verdad? El detalle es que tenemos otra distribución en la cual el viento también se puede ajustar, la cual sería la de Rayleigh o ese tipo, ¿sí? ¿Cuándo se va a ajustar a la de Weibull y cuándo a la de Rayleigh? Pues cuando la variabilidad del viento y las determinadas turbulencias se encuentren de forma o tengan pequeñas variaciones, vamos a estar adaptando el comportamiento con la distribución de Rayleigh. Cuando la velocidad se encuentre con una variación significativa y determinadas variaciones en las turbulencias, vamos a estar utilizando la de Weibull. Al fin y al cabo,
La distribución de Rayleigh viene o procede de la distribución de Weibull. En cambio, la distribución de Rayleigh, digamos que es algo un poco más sencilla. Por eso cuando no tenemos tanta variación, podemos ajustarla a la de Rayleigh. ¿Va? Bueno. No tan solo es importante tener la capacidad para medir una velocidad media. A fin y a cabo, la velocidad media o el promedio, ¿qué te está diciendo? Pues podemos decir que es como donde permanece un poco más constante el viento, en este caso. Donde permanece un poco más constante el viento. Sí, me agrada. Acertado. Sin embargo, aunque permanece más constantemente en ese punto, así como lo planteas, sabemos que no siempre se va a encontrar ahí. Por lo tanto, a partir de esa constancia que posee nuestro viento o cualquier función, siempre vamos a tener las variaciones, digamos, de formas que podemos conocer tanto a la izquierda como a la derecha. Podemos saber cómo va a estar variando a sus extremos. Esos parámetros son los parámetros de qué tipo de estadística? De estadística descriptiva, específicamente de medidas de tendencia central. ¿Se acuerdan de ellas? Sí. Ok. Sí. Como tal, nosotros estamos trabajando con estas medidas de estadística, ¿va? Entonces, no tan solo nos va a importar la media, sino también la desviación estándar y la varianza. Recordemos un poco de estadística. La varianza, ¿qué es? ¿Cuánto se alejan los datos de la media o del... Sí, ¿no? Algo así. Así ¿O es. cuánto? Correcto. La varianza es el valor que te está diciendo en promedio cuánto se está alejando los datos a partir de tu punto central o de tu media, ¿va? En este caso, la varianza es el valor cuadrado. Como tal, la desviación estándar es con la que tú trabajas. ¿Por qué utilizamos la varianza? Pues por el método de diferencias de cuadrados, el cual nos ayudaba ahí a poder tabular, ¿verdad? Pero al fin y al cabo la desviación estándar es la que nos importaba, ¿sí? Con la media y la desviación estándar nosotros ya conocemos de forma un poco más precisa cómo se está comportando nuestra función. En este caso, ¿qué describe nuestra función? Pues estará describiendo la velocidad del viento. Conocemos el promedio de esta velocidad y a partir de esa media, cuánto se está alejando hacia los extremos. Ahora, tenemos otro parámetro que se llama intensidad de turbulencia. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es la turbulencia? ¿Como la turbulencia en el viento o Sí. esta? ¿Qué es la turbulencia hablando de viento? Pues el desorden que existe en dado momento en el aire, ¿no? En la corriente del aire. Así es. A fin y a cabo, la turbulencia no es más que un parámetro el cual te está especificando cómo es que se está comportando el viento, pero de una forma un poco más caótica, ¿sí? Nosotros cuando pensamos en una corriente de viento la pensamos como unas líneas perpendiculares entre sí con una dirección todas bonitas, ¿verdad? Pero en realidad no es así. Dependiendo de algunas condiciones, hay, digamos, líneas o vectores los cuales desvían su trayectoria y cuando estas desvían su trayectoria pues están impactando con otros vectores y sucesivamente se está generando un poco de caos en algunas zonas, ¿sí? Esto es lo que se le conoce como turbulencia. Con la media
y la desviación estándar, tú puedes conocer en realidad cuánta turbulencia se está generando en una determinada área. Por eso es importante el estudio estadístico en este aspecto, para saber cuál es el potencial real que vas a tener, y con la intensidad de turbulencia tú puedes determinar si en realidad es factible o no el área específica, ¿sí? Imagínense, utilicemos aquí esta parte. Vamos a imaginar cosas chingonas. No, ya. Imagínense que tenemos un terreno así, ¿no? En este terreno vienen nuestros respectivos vectores que están describiendo la velocidad del viento, ¿sí? Luego nos encontramos con una parte un poco más rugosa y nuevamente una parte amplia. Estamos de acuerdo que los vectores de viento superiores, en los cuales no tenemos nada que interfiera, pues se van a encontrar estables, ¿verdad? En eso estamos de acuerdo. ¿Qué pasa en la parte donde se empieza a encontrar algún objeto, donde empezamos a encontrarnos con algo de rugosidad? Pues aquí es donde se empieza a generar algo de turbulencia. Entonces, las corrientes que vienen por aquí van a empezar a subir, pero luego empiezan a pegar con otras y luego estas empiezan a aventarse así. Entonces, por aquí se empiezan a generar como pequeñas corrientes contrapuestas, ¿sí? En todas estas zonas, que ya después, cuando llega a un área libre, se vuelven a estabilizar, ¿vale? Obviamente, si tú vas a poner un aerogenerador y tú pones aquí tu respectivo turbina, pues, ¿qué es lo que va a estar pasando? Tú tienes tu turbina bonita y tienes las corrientes que vienen por acá, pero como tienes objetos aquí que están generando las turbulencias, a fin y a cabo, vas a tener corrientes de aire que se están regresando. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Pues se desperdicia la energía potencial del aire, ¿no? Estamos teniendo pérdidas. ¿Por qué? Porque tenemos energías de ambos sentidos. Entonces, ahí, pues mientras unos jalan para acá, pues las otras jalan para el otro lado. Entonces, por eso es importante saber cuánta turbulencia tú vas a tener en una determinada área. Si sabemos que aquí manejas, no lo sé, un 20% de turbulencia, ¿te convendrá ponerle ahí? Pues, si tú tienes acá un área donde tienes un 0.2% de turbulencia, pues no te conviene ponerlo ahí, ¿verdad? Te conviene ponerlo mejor en este lado. Pero pues si tú, en comparación, tienes un lugar donde tienes un 50% de turbulencia, pues mejor te vas a donde tiene el 20%. Entonces, pues es cosa de estar jugando, ¿verdad? De esta forma es que nosotros podemos analizar los datos de desviación estándar, media y intensidad. Eso refiriéndonos a la velocidad del viento. También es importante conocer la dirección del viento, ¿va? En cuanto a la dirección del viento, es la misma, son los mismos cálculos, solo que vamos a cambiar la variable, ¿sale? ¿Cómo podemos simplificar estos cálculos? Porque nosotros estaríamos trabajando por ahí con algunas integrales, pero realmente, ¿cómo nosotros podríamos simplificar los cálculos? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo poder evitar el trabajo de integrales? Pues supongo que determinando hasta qué cantidad es prudente seguir calculando, ¿no? Por ejemplo, yo me imagino que en lo de la intensidad de turbulencia, por ejemplo, no vas a analizar, no sé, todas las velocidades o un área muy grande si tú sabes que hasta cierto punto ya no es necesario seguir calculando, no sé. Ok, parcialmente correcto. Pero aparte de saber hasta dónde seguir haciendo tu estudio,
¿Tú cómo puedes evitar el uso de integrales? ¿Cómo hacemos nosotros para calcular una media? ¿Nosotros cómo sabemos calcular la media? ¿Cómo calculamos un promedio? Pues tenemos muchos datos iterados o bueno, secuenciales y se suman y se dividen entre el número de datos. Así es. Entonces, si tú quieres calcular una media, en este caso, si tú quisieras calcular la media de velocidad, pero quieres evitarte el uso del cálculo integral y por ahí hasta ecuaciones diferenciales, ¿qué te convendría hacer? ¿Obtener qué? Nos convendría obtener una gran cantidad de datos para nosotros poder hacer los cálculos, digamos, de forma más familiar. El detalle es qué tan frecuente debemos de obtener estos datos. Ya sabemos que más o menos para un estudio meteorológico debemos de estar generando medias cada 10 minutos, ¿verdad? El detalle es la frecuencia de muestreo. Más o menos podrías estimar que debes de tener una frecuencia de muestreo a 1 Hz, ¿sí? Una muestra por segundo, para poder medir la velocidad del viento y la dirección, más o menos. Sin embargo, cuando tú estás haciendo estudios para el área eólica, específicamente que quieres poner un parque eólico, necesitas incrementar la frecuencia de muestreo. ¿Sale? Ya no debes estar trabajando solo con una muestra por segundo y estarla promediando cada 10 minutos. Tienes que ir incrementando como de a 5 o 10 muestras por segundo y estarla promediando cada 2, cada 5 o cada 10 minutos, dependiendo ya de cuánta información previa tengas. ¿Sale? Si nosotros llegásemos, digamos, como ejemplo, si nosotros llegásemos a tomar una muestra por segundo durante 10 minutos, estaríamos obteniendo más o menos, aproximadamente, bueno, no aproximadamente, estaríamos obteniendo 600 datos, ¿verdad? Tú con 600 datos ya puedes calcular la información como la conocemos, digamos, de toda la vida. Ya no necesitas de integrales. Simplemente vas a tener que la velocidad media pues será el promedio de los datos que obtuviste y la desviación estándar sería la raíz de tu respectiva varianza. Varianza que ya sabemos calcular a partir de el estudio de estadística descriptiva y pues también la intensidad de turbulencia. Entonces, tratemos de simplificarnos las cosas. Claro, si nos simplificamos las matemáticas nos estaríamos complicando la electrónica. Estamos de acuerdo. Pero, a fin y a cabo, la electrónica la vas a ocupar sí o sí. ¿Va? Ok. Cuando tú ya tienes esta parte simplificada, pues, ¿qué vas a necesitar hacer? Ya obtuviste tu base de datos. Ahora vamos a empezar con el respectivo tratamiento de esta información. ¿Recuerdan más o menos? No recuerdo si se los comenté, pero vamos a ver. ¿Recuerdan más o menos la antigüedad de la base de datos que debe de tenerse idealmente para un estudio eólico? Vamos súper rápido. ¿No? ¿No recuerdan eso? Creo que no nos comentó, profe. Ok. Nosotros conocemos áreas de la ciudad, bueno, del país más bien, áreas del país en la cual encontramos ráfagas de viento considerables. Más o menos, ¿me dan algún ejemplo?
La más normal, la más rápida, yo creo que sería la ventosa, tal vez. ¿Sí? Sabemos, por ejemplo, que en la ventosa nosotros encontramos ráfagas considerables, ¿verdad? Encontramos velocidades considerables de viento con un gran potencial, ¿va? Pero, ¿qué tan fuerte es el viento en este lugar? Pues en realidad, bien sabemos que con todo lo que está sucediendo, el cambio climático y demás, están cambiando las condiciones meteorológicas en determinadas partes y zonas del planeta, ¿verdad? Por lo tanto, estará cambiando las condiciones de la velocidad del viento. Es por eso que de forma ideal se debe de tener información previa de mínimo 30 años para saber si está incrementando o decreciendo, simplemente se está manteniendo los valores promedio que se están generando, ¿sí? Si tú quieres poner un parque eólico, digamos, ahí en Campus Sur, entonces de forma ideal debes de tener información meteorológica de al menos 30 años hacia atrás. En caso de que no tengas una base de datos tan amplia, digamos que puede ser suficiente con 10 años, ¿va? Pero idealmente debes de tenerla para 30 años. También nos encontramos con que las velocidades de viento van a estar variando dependiendo de la altitud en la cual nos encontremos, ¿sí? O vamos a estar midiendo. Por eso es que cuando tú haces un estudio para un parque eólico debes de no solamente tomar una velocidad de viento, debes de estar tomando mediciones a diferentes alturas. Supongamos que las vamos a estar tomando a 10, 25, 50 y 80 metros. Entonces ahí pues tendrás que poner una torre con diferentes instrumentos como anemómetros y veletas para ver cómo están fluctuando nuestras condiciones en los diferentes puntos. Al fin y al cabo es un estudio que se debe de hacer lo más largo posible. El estudio debe de durar aproximadamente un año para ver las condiciones en las que vamos a estar trabajando. Pero también recordemos que debemos de mantenernos en lo técnico y económico, ¿va? No es como que, pues vamos a desperdiciar el dinero, ahí les va, y póngale aguacate. No, vamos a mantenernos en un punto en el cual yo puedo obtener mi base de datos, pero pues también tratando de economizar, porque a fin y al cabo, lo vamos a ver un poquito más adelante. Para una instalación, para un parque eólico, las turbinas se llevan el 30%, entre el 30 y el 40% de los costes. Lo demás pues es equipo, es instalaciones, es estudios. Entonces, a fin y al cabo, entre menos inviertas, recordemos que van a ser más ganancias, ¿verdad? Bueno, respecto a lo que sería el tratamiento estadístico, miren, aquí estaba todo eso, ¿sí? Nosotros obtendríamos algo parecido a lo que tenemos en pantalla. Obtenemos los datos y los procesamos. Podemos estar haciendo unos gráficos los cuales nos estarían describiendo las velocidades que existen respecto a las horas del año. ¿Sí? Tenemos gráfico izquierdo, gráfico derecho, que ambos nos están hablando de lo que se conoce como el año tipo o año medio, es decir, la media de velocidades con las que nos encontramos en un año entero. Supongamos el año de estudio que tú realizaste para ver la viabilidad del proyecto, ¿va? Estos gráficos te están mostrando 8.760 datos o el equivalente a un dato por hora, ¿sí? En este caso hicimos el promedio de un dato por hora y nos dan estos gráficos que pueden observar. Pues podemos observar así a gran rasgo que en un área predeterminada en el cual se está haciendo el estudio, al año se tienen, digamos, como un 240 horas
con 2 metros por segundo, se están teniendo aproximadamente 500 horas con 4 metros por segundo, se están teniendo, digamos, en mayor cantidad, como 650 horas de 7 metros por segundo y pues empieza a decrecer. Sí, estas son las horas que tenemos esa velocidad respecto al año. Y es gracias a este gráfico que podemos entender que nos estamos adaptando a la distribución de Weibull. ¿Sale? Entonces, hablando un poquito de la distribución de Weibull, pues en realidad es la distribución la cual va a ser más útil para conocer el potencial eólico y la energía que vas a estar generando. ¿Va? Como tal, esta distribución se va a estar apegando a lo que es la densidad de probabilidad. Esta función se describe por la ecuación que tenemos en pantalla, donde pues obviamente tenemos la velocidad del viento. Vamos a tener una A que se conoce como factor de escala y una K que se conoce como factor de forma. El factor de forma, ¿qué es lo que hace? Caracterizar la asimetría o sesgo de la función. ¿Recuerdan lo que es la asimetría? Si nosotros nos encontramos con una distribución, usualmente la distribución está descrita como una campana, ¿verdad? Donde una campana ideal encuentra la media a la mitad, pero la distribución de Weibull podemos ver que el punto se desplaza hacia la izquierda. Eso era la simetría. Entonces el factor de forma te está diciendo qué tanto se está moviendo tu distribución, ¿va? Y cuánto sesgo vas a estar teniendo en tu distribución. Más o menos así es como nosotros encontramos la distribución de Weibull, ¿va? Podemos ver ahí cómo es el factor de probabilidad o la densidad de probabilidad respecto a las diferentes velocidades. En este caso estamos tomando un factor de escala como 8 metros por segundo. ¿Sí? ¿Más o menos se comprende esta parte? Sí, profe. Ok. Bueno. Como tal, estamos hablando de que para calcular para estar calculando la densidad de probabilidad necesitamos dos factores, ¿verdad? El factor de escala y el factor de forma, que describimos como K y como A. Pero, ¿cómo podemos obtener estos datos? De forma muy sencilla. El factor de forma, pues es prácticamente la intensidad de turbulencia elevada a la menos 1.086. El factor de escala, en cambio, está sujeta a algo que se conoce como la función gamma. La función gamma no es más que una distribución anexa que se tiene respecto a alfa. O sea, ¿qué pedo? ¿Estamos hablando que una distribución tiene otra distribución? Pues sí, pero la ventaja que tenemos en este caso para la función gamma es que son datos ya predeterminados. Entonces, como buenos ingenieros, nos pasaríamos al uso de una tablita. Existe lo que se conoce como la tabla gamma, ¿va? Donde a partir de lo que tú obtienes de esta partecita, 1 más 1 sobre K, tú ya vas a poder tabular el valor para la función gamma, ¿sí? Y pues tenemos un chingo de tablas en internet, entonces pues nos vienen sobrando, ¿sale? Así es como tú puedes estar calculando la media, puedes estar calculando la desviación estándar y puedes estar procesando tus datos, ¿sale? ¿Qué tipo de procesamiento tú les podrías dar? Por ejemplo, supongamos que quieres calcular la función de probabilidad de densidad si el valor del año medio es de 4 metros por segundo y la desviación estándar de 2.1 metros por segundo.
Aquí ya nos saltamos la primera parte, ¿verdad? Ya tenemos el promedio y la desviación estándar. Sin embargo, queremos calcular la densidad de probabilidad. ¿A qué nos referimos con densidad de probabilidad? ¿Qué se imaginan que va a ser eso? ¿Qué tan normal es que esté en la media? Más o menos. La densidad de probabilidad no es qué tan normal está en la media, sino cuánta área está ubicado o la respectiva área en la cual se encuentran esos valores. Nosotros tenemos aquí nuestra distribución de Weibull, ¿sí? Y queremos ver, supongamos, en realidad cuánto significa esta parte. Entonces, ¿cuánta área vamos a tener nosotros ahí? ¿Sale? Obviamente podríamos pues simplemente calcularlo como, no sé, un 650 entre 8760 y sabemos el porcentaje que estaríamos obteniendo aproximadamente los 7 metros por segundo en el año, ¿verdad? Pero a fin y a cabo es más sencillo nosotros estar utilizando la función de probabilidad, porque así tú puedes estar tabulando los datos sin tener que estar procesándolos completamente. ¿Me explico? Tú ya conoces el comportamiento, ya conoces el valor medio, entonces podemos obtener el porcentaje de los datos que te interesan. En este caso, pues nos está pidiendo que calculamos la función de probabilidad para el año medio de 4 metros por segundo con una desviación de 2.1. ¿Cómo lo calculamos? Pues ocupamos la ecuación para la función o la densidad de probabilidad, ¿verdad? ¿Cuál era? Quedamos que era el factor de forma respecto al factor de escala que multiplicaba la velocidad media por el factor de escala elevada al factor de forma menos 1 por e a la menos va por k. ¿Sale? Esa era nuestra ecuación. Y sucede que para conocer esta ecuación necesitábamos conocer KIA. ¿Cuánto valía K? Es la densidad sobre la velocidad. K sería la desviación estándar sobre la desviación velocidad estándar, media la- elevada a a la la menos menos. 1.086. Y A Y A es igual a la velocidad sobre sobre gamma por 1 más 1 sobre K. más 1 sobre K. ¿Va? Ok, entonces, ¿qué es lo primero que yo debería de calcular? Pues K, ¿verdad? Si se fijan es el dato más rápido, más sencillo y pues con el que empezaremos. En este caso, ¿cuánto valdrá K? 2.1 sobre 4 elevado a la menos 1.086. ¿Eso cuánto nos da? $2.01. 2.01. ¿Te parece si lo redondeamos a 2? Sí. Bien. Ya obtuvimos A. Ahora, ¿qué debamos obtener? Ya obtuvimos K, ahora obtengamos A. ¿Cómo calculamos A? Pues sería la velocidad media en este caso 4 sobre la función gamma ¿en dónde? En 1 más 1 medio.
Es decir, A va a ser igual a ¿qué? A 4 sobre la función gamma en 1.5. Ahora, si nosotros nos pasamos a la tablita, ¿sí? ¿Qué obtendríamos? Les voy a pasar la liga de la tabla para que ustedes la puedan ver. Se las pongo en el chat. Ya, ahí está la liga de la tabla. ¿Va? ¿Cuál es el valor de gamma para 1.5? .8262. Entonces, ¿cuánto va a valer A? Mm, 2.51. ¿Cuánto me dijiste para gamma? A ver, espérame, es que está muy chiquito. 0.8862. 0.8862, sí, correcto. Ajá. Entonces, ¿cuánto valía? 2.51. 2.51. Me no, perdón. sale 3.009. Ah, caray, ¿qué está pasando aquí? A ver, 4 entre 0.8862. Espérame. 4.51, perdón. Lo Ay. multipliqué por 1. Sí, yo dije, ah, caray, algo no me está cuadrando. Ahí está. Tenemos el factor de escala a 4.5. Entonces ya tenemos factor de forma y factor de escala. Ya podemos calcular la densidad de probabilidad, ¿verdad? ¿Cuánto nos va a dar? Pues la densidad de probabilidad va a ser P de respecto a 4 va a ser ¿cuánto? Pues sería K. ¿Cuánto vale K? 2 sobre A. ¿Cuánto vale A? 4.5 por la velocidad media, en este caso 4 sobre 4.5 elevada a la K menos 1, la 2 menos 1, y esto por E a la menos 4 sobre 4.5 elevada a cuadrado. ¿Cuánto nos da eso? .179. 0.179. Entonces, ¿qué significará eso? Ya sabemos que la densidad de probabilidad es 0.179, pero ¿qué significa? Dijo que era el área bajo la curva que pertenecía a ese valor, ¿no? Entonces, que el 17.9% del viento es a 4 metros por segundo. Así ¿No? es, correcto. ¿Sí? Entonces, en un año, digamos de forma promedio, vas a tener 4 metros por segundo el 17.9% por ciento del año. ¿Sí? Más o menos, ¿qué será 17? Casi una quinta parte del año, la velocidad que tienes es 4 metros por segundo. ¿Sí? Entonces, más o menos así es como se interpreta este dato. ¿Va? ¿Queda claro? Sí, bastante claro. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Me puedes repetir la interpretación, por favor? Sí. ¿Te la repito yo o que te la repita algún compañero?
Interesante, me agrada esa idea. Pero bueno, ¿alguien quiere o la hago yo otra vez? Abraham ya no hay, Abraham ya la hizo. ¿Alguien se anima? Así iba a decir que yo. Ya te la rifaste. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces lo podemos A ver, interpretar. A ver, te escucho. creo que el 17.9% del año la velocidad es de 4 metros por segundo. El 17.9% del tiempo del año. Ajá. Del año, la velocidad. ¿La velocidad de quién? Pues del viento. Es de 4 metros sobre segundo. Ahí está. Muy bien. Muchas gracias. Correctísimo. Carmen o Alicia, ¿cuál de los dos te gusta? Alicia, por favor. Ok. Muchas gracias, Alicia. Muy bien. ¿Va? ¿Sí? ¿Ya quedó? Sí, gracias. Hecho. Bueno. ¿Alguna pregunta? No, pues si ya no hay ninguna otra pregunta, sería todo por la clase de hoy. Nos vemos el día de mañana. Profe, muchas gracias, nos vemos. Que esté bien. Igual, gracias. Gracias. Gracias, profe. Buen día. Vale, nos vemos, gracias. Gracias por